Listo. Ujú. Vale, Milena. Entonces, pues me gustaría empezar esta entrevista por que digas tu nombre, cuál es tu trabajo y qué desempeñas como cuidadora del medio ambiente. Listo, entonces mi nombre es Ana Milena Aguilar, yo soy trabajadora social y trabajo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR. Ah, En ese momento, pues yo, dentro de mis funciones, está todos los procesos de educación ambiental y participación ciudadana. vale, súper bien. Bueno, Valentina me comentaba que tú tienes un proyecto de plantación de árboles y eso. ¿Puedes contarme un poquito sobre esto? Lo que voy a compartir, lo voy a compartir en el marco de los procesos que desarrollamos institucionalmente, ¿sí? Vale. Entonces, bueno, no sé si ustedes tenían conocimiento que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene una meta, o el gobierno nacional tiene una meta hasta el próximo año, año 2022, de sembrar una cantidad de árboles específica, digamos, no tengo en ese momento cuántos, creo que son más de 180 millones de árboles, después digamos la cifra no me la sé, y nosotros como por ser una entidad, digamos, la CAR, por ser una entidad pública de orden regional, pues obviamente se vincula también al alcance de esta meta. En ese orden de ideas, nosotros como corporación venimos acompañando desde diferentes formas las jornadas de siembra, de plantaciones que se estén haciendo dentro de nuestra jurisdicción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca cubre 104 municipios de Cundinamarca y Boyacá, ¿sí? Y la zona rural de Bogotá, el área rural de Bogotá. Yo trabajo específicamente en el municipio de La Calera y en la ruralidad de Bogotá. Esa es la jurisdicción donde yo trabajo. Entonces, dependiendo, digamos, de las necesidades, de las jornadas que van saliendo de los entes territoriales, es decir, de las alcaldías locales o de entidades de orden privadas que quieren hacer algún tipo de jornada de siembra o colegios o, bueno, nosotros prestamos la asesoría que requieran. Y la asesoría la prestamos en torno a como dos líneas. Una que tiene que ver con el tema técnico, es decir, qué tipo de especies se deberían sembrar de acuerdo a la altura en donde se vaya a desarrollar la siembra, cuál es el tipo de diseño florístico, como le llaman los arquitectos, que se debería realizar dependiendo pues de esas especies que se vayan a sembrar y ya elaborar un trazado que se hace en el terreno, en el campo donde se va a hacer la siembra, que básicamente el trazado es como la ubicación de las especies y de acuerdo a ese diseño florístico y luego ya el día de la siembra unas también indicaciones específicas con relación a hacer una adecuada siembra. Ya para terminar, como para cerrar, es importante, digamos, el éxito final de una siembra es el mantenimiento, ¿sí? Y un mantenimiento adecuado se debe hacer durante 3 años. Entonces, mi tarea de alguna manera es garantizar que la entidad con la cual estemos trabajando, la organización, el colegio, la asociación de usuarios, la Junta de Acción Comunal, que esté realizando esta siembra, pues se responsabilice, digamos, de ese mantenimiento durante esos 3 años. Entonces, eso así como en términos generales, no sé si hay alguna otra pregunta con relación al tema de siembras. No, sí, me parece súper bien el papel que pues estás desempeñando y pues me gustaría empezar con unas preguntitas acá, hablando un poquito más, relacionándolo con lo que es tu trabajo y con lo que es la ciudadanía, como ciudadanos nosotros. Ok. Entonces, ¿tú consideras que trabajar por el medio ambiente es hacer ciudadanía? Y explícame por qué. Sí, definitivamente sí. Digamos que, a ver, todos las personas, independientemente de donde estemos ubicadas en el mundo, tenemos esa corresponsabilidad con el cuidado, preservación, protección, preservación de todos los ecosistemas y de todos los bienes naturales que existen en el planeta. Y pues obviamente como ciudadano pues tenemos esa responsabilidad.
Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos el rol y debemos cumplir un rol de protector, rol educador de estos ecosistemas importantes, estratégicos y que nos permiten obviamente pues sobrevivir y obviamente que todas las especies, no solamente la especie humana, sino todas las especies animales, vegetales, pues puedan subsistir. Entonces, sí, definitivamente, pues los procesos de educación ambiental que nosotros realicemos, pues van apuntados a construir ciudadanía, eh, porque pues finalmente los ciudadanos debemos obtener conocimiento sobre cómo nosotros debemos proteger cuáles son las prácticas ambientales, los hábitos cotidianos que nosotros debemos generar en cualquier espacio, no solamente en nuestros hogares, sino, digamos, en los espacios en donde estemos públicos. Eh, obviamente allí tenemos una corresponsabilidad más grande y muchas veces las acciones que nosotros los ciudadanos cometemos como errores son por desconocimiento. Entonces, finalmente, todo lo que uno pueda realizar en términos de educación ambiental pues de alguna manera va a servir o va a garantizar para que a futuro pues realmente pueda generarse un mayor impacto en ese cuidado y protección de los recursos naturales. No sé si hago más, amplío más o a medida que No, vamos no, preguntando. me parece perfecta la respuesta. Me parece muy importante lo que tú dices ahí, de que, o sea, nosotros como ciudadanos debemos, o sea, como ciudadanos, o sea, ya de por sí todos somos ciudadanos independientemente de donde vivamos, ya sea en el campo o la ciudad, Ujú, tenemos como esa responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Yo estuve leyendo una noticia que en el año 2050 aproximadamente va a haber un gran daño ambiental si seguimos con las mismas prácticas de siempre, como lo ha sido el fracking, la minería, entre otras, ¿sí? Que va a ujú, desencadenar pues en el aumento de los ríos, de todo eso, de los mares, perdón, ese ujú. me fue. No, sí, Entonces, bueno, los ríos llegan al mar. sí, Todo sí, realmente está conectado. Sí, hay algo que quisiera mencionar frente a lo que acabas de decir. O sea, no solamente las grandes actividades que tienen un impacto o que uno puede evidenciar un impacto van a ser las que van a generar daños ambientales, eh, sino aquellas actividades suman, ¿sí? O sea, todas las actividades pequeñas suman. Entonces, pues aunque suene un poco como muy, ¿cómo explicarlo? Voy a utilizar una expresión coloquial, como trillado, que uno hay que conocer, hay que reciclar, hay que saber reciclar y hay que hacer el tema un poco de la invitación de la economía circular. Es porque finalmente todo lo que nosotros consumimos va a tener dentro de la vida útil de ese material, de cualquier cosa, cualquier producto, lo que estamos haciendo en este momento ustedes y yo, una entrevista que está generando un recurso natural, ¿sí? Y muchos de estos recursos naturales pues no son renovables, se van a acabar en algún momento, ¿sí? Entonces, no solamente esas actividades grandes que se ven como el fracking, ¿no? O como la minería, van a generar un daño ambiental como tú lo leíste, sino que cualquier tipo de actividad que estemos desarrollando nosotros tiene una incidencia en el consumo, en que finalmente ese recurso natural va a tener algún tipo de impacto, ya sea de agua, ya hablemos de flora, de fauna, de, del suelo, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que le decimos a la gente, bueno, sus procesos educativos ambientales, no nos fijemos lo que hacen los otros, fijémonos en nuestras propias prácticas y en lo que estamos haciendo cotidianamente, ¿sí? El hecho de consumir un celular porque de pronto es un poco mejor de calidad o tiene una mejor imagen, o bueno, muchas cosas, o porque simplemente me gusta, porque es más bonito, más grande, son criterios que hay que entrar a reevaluar y hay que interiorizar porque finalmente el consumo de un celular detrás de eso es lo que nosotros desconocemos y es lo que finalmente está generando más daño ambiental. Y posteriormente cuando se desecha, también todo su proceso de aprovechamiento pues dura muchos años y eso es lo que probablemente
pues a nosotros va a generar un daño pues gravísimo para la humanidad. Entonces es como complementar esa partecita que tú mencionaste. Sí, de hecho tienes mucha razón porque yo he visto muchas veces que los celulares tienen una vida útil bastante corta. Mira, yo por ejemplo ahorita pues tengo un celular, o sea, de gama alta, o sea, no porque me lo compré, sino porque me lo gané. Pero me he dado cuenta una cosa, que aunque sea excesivamente caro, este se le va degradando la vida útil de la batería. Me parece que está degradando demasiado rápido y eso va a conllevar a que yo mande a reparar el celular y a cambiar la batería. ¿Qué va a pasar con la otra batería? No se sabe. Y eso es lo que a lo que yo quiero llegar, que las grandes industrias también han hecho como que poco a poco y ido generando eso, el daño. También el daño ambiental, también como tú lo dijiste, lo generamos nosotros en las prácticas que hacemos cotidianamente. Y es como eso, que es lo que estamos en un mundo como tan consumista, ¿sí? Que cuando vemos que una cosa se nos daña, vamos a botarla y vamos a comprar otra. Y así sucesivamente vamos dañando nuestros mares, nuestras plantas, el ecosistema como tal. Yo no sé, Laura, si quieres hacer la otra pregunta. Eh, No, sí, mira, Milena, que yo concuerdo mucho contigo en la parte de que dices de que, pues a pesar de que las grandes industrias también son un tema bastante devastador para el medio ambiente, creo que también el cambio empieza por uno mismo, ¿no? Desde el momento en que consumimos, por ejemplo, algún tipo de alimento de paquete, y está en nosotros decidir si lo llevamos en nuestra maletica o simplemente lo botamos por ahí. Aunque uno no lo crea, ese pequeño papelito le está ocasionando un gran impacto al medio ambiente. Entonces es como más este tema de como buenos ciudadanos, es parte también de esa cultura ciudadana que debemos tener los seres humanos, ¿no? De Y acuerdo. y entonces, digamos que aquí, en este caso, nosotros quisiéramos saber, como ya desde tu labor, qué acciones tú podrías decirnos como que eh, se pueden crear o se pueden proponer para generar un cambio al medio ambiente, como que para que nosotros los seres humanos tomemos un poquito más de conciencia ante este flagelo pues tan inmenso. Pues, pues hay un sinnúmero de acciones que se pueden desarrollar. Pues yo les voy a compartir lo que nosotros hacemos en la corporación para poder como, digamos, por ejemplo, mitigar las acciones de, digamos, prevenir las consecuencias del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, y pues bueno, en el proceso que yo desarrollo, yo lo hago con niños, con jóvenes, con adultos, va dirigido a todo tipo de población. Eh, Voy a comentar así como a modo general. Hay unas herramientas que hemos venido trabajando que buscan fomentar un uso eficiente y ahorro del agua, por ejemplo, ¿sí? Entonces, unas acciones muy concretas y específicas en ese uso y ahorro eficiente del agua eh, que fomentamos nosotros es para lograr que, digamos, un hogar sea ecosostenible, es empezar como a cambiar la mentalidad con respecto a el manejo del recurso agua en los hogares, ¿sí? Normalmente la concepción cuando uno se acerca al agua en el hogar es a través del recibo público que le llega a uno, ¿sí? Y cuando uno recibe el valor, o sea, cuando se da cuenta del valor que tiene que pagar, es cuando uno piensa, ay, fue madre, este próximo mes hay que ahorrar porque llegó muy cara, ¿sí? O que decir, ay, no, menos mal ya nos llegó, ya está más barata, digamos, ay, no hay problema. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros hemos cogido y hemos utilizado una acción que nos ha parecido como educativa y que ha permitido como de alguna manera ese cambio, ese chip, digamos, de relación con referente al agua en los hogares urbanos, ¿sí? Me estoy refiriendo al área urbana, es que cojamos los recibos de agua y les enseñemos a medir un poco
qué es qué información tiene el residuo del agua, qué implica, cuánto estoy consumiendo, ¿sí? Cuántos litros por segundo estoy consumiendo, y en qué actividades yo estoy desarrollando más agua y en cuáles yo puedo ahorrar, ¿sí? O en qué actividades yo puedo disminuir la cantidad de agua que yo consumo. Son ejercicios, digamos, prácticos que me permiten a mí un poco ir cambiando, no solamente por el valor en que me llegue el recibo del agua, yo debo mirar a ver si consumo menos o consumo más, sino es realmente hacer un ejercicio más consciente de para qué yo uso el agua, para qué la estoy consumiendo, en fin. Con los niños, por ejemplo, cosas prácticas como que cuánto tiempo te demoras en bañarte. Si muchos de los niños con los cuales nosotros trabajamos son de áreas, de zonas de estratos socioeconómicos bajos, entonces pues muchas veces se bañan con agua caliente, pero por ejemplo en otras zonas, en agua fría, perdón, en otras zonas donde utilizan el calentador de agua o donde utilizan a gas natural o donde utilizan la ducha eléctrica, normalmente les decimos que utilicen el balde para mientras que se calienta el agua para que ahí se vaya ahorrando, digamos, el agua y que se pueda después reusar en inodoro, por ejemplo. Ese tipo de prácticas cotidianas. Hay una muy importante con relación al agua que la gente desconoce mucho y es que normalmente uno vierte el aceite usado de cocina en el lavaplatos. Sí, eso es una costumbre, una práctica que uno tiene o que las mamás, las abuelas le enseñaron a uno. Y resulta que, pues, una gota de agua, una gota de aceite, perdón, contamina muchos litros de agua, ¿sí? Normalmente la cifra que hay es que un litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Entonces, la idea es como enseñar a la gente que debe depositar el aceite, dejarlo enfriar y depositarlo en envases plásticos para que posteriormente sean llevados a centros de acopio donde se hace transformación de este tipo de aceite. Se hacen muchas cosas. Por ejemplo, se convierte en jabones, se convierte en diésel. Sí, hay muchas empresas que están haciendo ahorita transformación de aceite usado de cocina. Y bueno, y otras prácticas que hacemos. Nosotros ¿qué otras acciones hacemos? Por ejemplo, cosas sencillas como utilizar un bombillo LED. Sí, en nuestras casas evaluemos y miremos todos los lugares o los espacios donde habitamos tienen bombillo LED. Es una pregunta importante de hacerse. Hay mucha gente que, por ejemplo, desconoce que utilizar el gas natural también hace mucho daño y genera gases de efecto invernadero. Entonces la idea es que, por ejemplo, tratemos de cocinar con las ollas tapadas de tal manera que cada vez que cocinemos, pues se utilice menos cantidad de tiempo cocinándose y tapando la olla. Eso permite que pues sea mucho más fácil, rápida la preparación. Bueno, cosas así, tips que en la vida cotidiana se deben generar y además de todo el conocimiento en el tema de la realización adecuada de la separación de residuos aprovechables, de residuos no aprovechables y de residuos orgánicos. No sé si ustedes tienen conocimiento, en el 2019 el ministerio sacó una nueva resolución, que es la resolución 2184, y habla de un nuevo código de colores que se debe aplicar a nivel nacional y que nosotros en casa lo debemos aplicar, que es la bolsa blanca para residuos aprovechables, la bolsa negra para residuos no aprovechables y la bolsa verde para residuos orgánicos. Y lograr también que esos residuos orgánicos se conviertan en compost, o sea, haga compostaje, aprender a hacer compostaje para utilizar en nuestras casas. Eh, o si no, nosotros vivimos en una zona, por ejemplo, yo vivo en un edificio donde yo no tengo posibilidad de tener una huerta para utilizarla, yo puedo contactar a organizaciones que recogen ese compostaje y perdón, esa separación de residuos y que lo convierten en compostaje, ¿sí? Y que hacen diferentes rutas. Ahora hay muchas estrategias que uno puede utilizar para hacer eso. Y así hay muchas cosas. En el área rural, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Lluvia para la Vida, en donde para las zonas que tienen un déficit en el abastecimiento de agua, les damos a ellos una capacitación para poder manejar las agua lluvia, ¿sí? Que eso es un recurso, por ejemplo, que pues nosotros tenemos, que nos da la naturaleza y que pues podemos aprovechar también para utilizarlo.
Y todos estos tips, digamos, consejos que les acabo de dar, pues básicamente son sencillos, pero que hacen parte de lo que hablamos hace un momento, de los cambios culturales cotidianos en nuestros hábitos, en nuestras casas, y que de alguna manera van a ayudar a evitar una consecuencia más grave en todo el tema del calentamiento global, que pues es finalmente lo que nos va a generar a futuro una mayor catástrofe. ¿Sí? Entonces, pues, bueno, esas son algunas cosas. Bueno, hay muchas más. Entonces, tenemos una cantidad de proyectos que se están desarrollando. Por ejemplo, voy a mencionar así rápidamente todo el tema del manejo del suelo con la agricultura. Pues ustedes saben que también los agricultores están acostumbrados bueno, yo como no soy técnica, pues no manejo mucho ese tema, pero igual tratando de pasar a una agricultura conservadora, ¿sí? O una, más bien conservadora, no, tradicional, a una agricultura que sea mucho más orgánica, que se puedan dejar de utilizar pesticidas y otro tipo de agroquímicos que generan mucho daño en el suelo. Y lo mismo con la ganadería, pues ustedes saben que también la ganadería genera mucho daño, entonces pasar a una ganadería de conservación, a una ganadería regenerativa, para también pues conservar mucho más el suelo. Y lo que tú acabas de decir, Jonathan, el tema de los ríos, todo lo que nosotros generamos, todo lo que generamos desafortunadamente en la calle, pues ustedes encuentran mucha basura y además de todos los residuos que generamos nosotros acá en nuestras casas, no sé si ustedes tienen conocimiento, que el alcantarillado normalmente pues va a ir a una quebrada que está mal llamada caño, ¿sí? Que nosotros le decimos caño, que realmente es una quebradita que pasó por ahí antes y que después nosotros las canalizamos, les pusimos pavimento, cemento, y que esas canales, ¿sí? Esas quebraditas que van con todos nuestros residuos, finalmente sí, sí, en este momento, hasta el momento, llegan al río Bogotá, ¿sí? ¿Sí? Llegan al río Bogotá. ¿Qué se está haciendo en la corporación? Pues hay obviamente es un proyecto de cofinanciación donde hay muchas entidades ahí y de hecho internacionales que también han estado participando y es el tema de las plantas de tratamiento. Antes de que llegue el agua al río Bogotá, pues ojalá pase por un tratamiento de esas aguas que ya vienen contaminadas y puedan desembocar al río de una manera menos contaminada, menos sucia, digamos, más limpia, y que ese río Bogotá va a desembocar a una macrocuenca que es el río Magdalena, y ese río Magdalena va a desembocar al mar, al Atlántico. Entonces, pues digamos que de alguna manera lo que tú dices, todo lo que hagamos nosotros acá, es que es increíble cómo todo está estrechamente conectado, ¿sí? La naturaleza es tan perfecta que todo está fríamente calculado, o sea, todo está estrechamente conectado, interconectado, y pues finalmente pues todo lo que hagamos nosotros pues va a tener una incidencia negativa o positiva en el ambiente. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las acciones y por muchas más que realmente se hacen muchas cosas. Sí. Bueno, o sea, llegando también al punto en el que tú decías que cuando se trabaja en una zona rural, Ujú. ¿tú en tu trabajo te has encontrado algún problema, digamos, con alguna persona que quiere impedir realizar tu trabajo? Nosotros tenemos una situación como corporación y es que, sí, pues nosotros manejamos algo que se llama los conflictos socioambientales, ¿sí? Sí, Pues porque, bueno, nosotros, no sé si ustedes saben, la corporación es autoridad ambiental en el territorio, ¿sí? Autoridad ambiental, ¿qué quiere decir? Que la corporación otorga permisos para poder captar agua, para poder hacer cualquier tipo, digamos, de uso o aprovechamiento de un recurso natural. Y también a su vez genera procesos sancionatorios. Entonces, si tú hiciste una tala de árbol sin permiso, pues obviamente ahí se genera un proceso sancionatorio. Si tú estás captando agua ilegalmente, se genera un proceso. Entonces, la relación con las comunidades, pues desde que inmediatamente saben que es la CAR, pues hay mucha controversia porque, pues digamos que obviamente pues va a decir, me viene a sancionar, me viene a poner una multa. Entonces, la tarea mía como educadora ambiental, ¿sí? Desde lo que yo estoy trabajando,
pues realmente es bastante retante, ¿no? ¿Sí? Sí, digamos, me desafía mucho porque la idea es como tratar de trabajar un poco más en la prevención que ya en lo sancionatorio. Entonces sí, tú encuentras de todo, tú encuentras gente muy, muy, muy consciente y realmente los campesinos especialmente hay muchos campesinos que se han dado cuenta realmente cómo antes, por ejemplo, la quebradita tenía un caudal grande, un cauce grande donde tú veías que había abundante agua y cómo en la actualidad pues ya no, ¿sí? Y hay temporadas en que ya hay eh, pues digamos, se seca, pero hay Sí, otras la temporadas sequía. en que está exactamente, en que sí es incluso para llegar a inundarse, o sea, es un tema de extremos. Entonces hay gente muy consciente, hay personas muy, muy conscientes de esa situación, pero hay otras personas que no todavía, y increíblemente hay mucho, mucho, mucho desconocimiento. Uno observa que las generaciones actuales, ustedes, la generación de jóvenes, yo soy como joven adulta, porque ya se empieza a dar cuenta y ya hay un poco más de conciencia, pero las personas, digamos, obviamente nuestros abuelos, y como no tuvieron esa escasez o no pudieron ver como esa situación en que uno digamos, lo tuvieron todo y nuestra tierra es demasiado rica, pues obviamente en este momento la concepción para ellos es diferente. Entonces sí, pues digamos que se encuentran muchas resistencias, primero por el tipo de misionalidad de la corporación, que es una autoridad ambiental en el territorio, y segundo, pues por ya las concepciones con las cuales uno viene trabajando, ¿no? Concepciones familiares, con las que uno tiene en su vida, ¿no? Tradiciones culturales, religiosas, sociales, bueno, ese tipo. Entonces sí encuentras de todo. Y ya unos conflictos ambientales más grandes que ya pues son relacionados son temas que, por ejemplo, nuestras zonas, no sé si ustedes tienen conocimiento, que los cerros orientales, o sea, popularmente nosotros los llamamos cerros orientales, pero realmente es una reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá, se llama así aquí en Bogotá. Y esa reserva fue declarada en el año 1976. En 77 fue que salió ya el documento, digámoslo así, y pues muchas de las personas que viven allá tienen ciertas restricciones, entonces obviamente pues allá se presenta un conflicto socioambiental grande. Entonces hay que entrar en diálogo con la comunidad, con la gente y tratar de mirar que ellos sigan, por supuesto, pues digamos, viviendo allí, pero con unas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, pues esos cambios pues implican una serie de situaciones difíciles para la comunidad, pero igual, pues bueno, ahí por eso les decía al principio que es por eso retador. Sí, claro. Es que principalmente yo tengo familia que es del campo, sí, y pues sí se ha visto como ese cambio de las prácticas que se hacían antes a las prácticas que es ahorita. Ujú. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, allá a la finca de mi abuelito, que había una quebrada, ¿sí? Sí. En la quebrada, pues claro, uno iba al típico paseo de olla y la pasaba muy bien. Hoy Ujú. en día, ya ese río, digamos, como que no es lo mismo de antes, ¿sí? Ya empiezan Ujú. a bajar basuras y todo eso, entonces como que se vuelve un poco sucio ese río. Sí, sí. Y desde la comunidad lo que han hecho pues es ir trabajando para evitar, o sea, que la gente bote basura ahí, que deje basuras, que eviten meterse el río con paquetes, con todo ese tipo de desechos que de una u otra forma, como tú lo decías, dañan el medio ambiente, ¿sí? Y pues sí, como tú decías, o sea, la CAR es una entidad sancionatoria, ay, perdón, que no me sale ahorita, que sanciona a las personas y ahí yo creo que sí se genera como ese conflicto que empieza a ver, no, ¿cómo me van a sancionar acá porque yo estoy aquí sacando el carbón o que estoy talando tales tipos de árboles? Entonces yo creo que se empieza a generar como ese conflicto. Y tengo Sí, entendido sí, que pues obviamente hay personas que, mm, digamos, tienen su pelea legal con la cara. Entonces, pues eso. sí. Ajá. Ujú.
Y vale, ya para cerrar esta entrevista, eh, ¿cómo crees que sea el papel de los medios de comunicación a la hora de cuidado del medio ambiente? O sea, Sí. ¿ustedes cómo hacen para promover? Pues nosotros tenemos una oficina asesora de comunicación al interior de la corporación. Pues realmente pues son personas brillantes. Yo especialmente tuve una compañera recién ingresé a la corporación que era muy interesante porque ella nos hacía las crónicas de todas las actividades que nosotros realizábamos. Y a mí me encantaba porque ella solamente me decía, ella me decía, dime con quién fue, dónde fue, qué hiciste. Sí, Yo pues le daba que- una información muy sencilla. Y después cuando leía la crónica, o sea, no decía nada de lo que yo no hubiera hecho, pero lo decía con unas palabras que yo quedaba, wow, o sea, yo decía, pues claro, quien lee esto, pues le va a gustar, le va a llamar la atención, le va a gustar leer, empezar a leer y terminar leer, ¿sí? O sea, digamos que eso yo lo admiré mucho, especialmente de esta compañera comunicadora social que tuve y que nos hace mucha falta porque ya no está hoy, ya tampoco tenemos comunicadora social. Digamos que cambió un poco la dinámica, ahora está más centralizada la oficina, ya no está en las regionales como estaba antes. Entonces, pero sí, definitivamente, digamos, pues cumple un papel importante de visibilizar lo que se hace. Digamos, nosotros tenemos, yo creo que tenemos un fuerte en comunicaciones porque pues hay una comunicación allí interna y externa. Interna nosotros manejamos muy buena o sea, la comunicación interna manejamos muy buenas herramientas tecnológicas, ¿sí? Nosotros para todo, o sea, manejamos, por ejemplo, para los trámites, permisos y todo, manejamos un semáforo donde obviamente se debe atender de acuerdo a los términos de ley, pero digamos es una cosa brillante que la corporación tiene en cuanto a las OTICs, que le llamamos, sí, las las TICs. TICs. Ujú. La oficina se llama OTICS, Oficina de Tecnologías. Entonces ese tema de comunicación interna, bueno, también funciona muy bien, hay diferentes boletines. Y de otra parte también la comunicación externa, la corporación también, pues digamos que yo siento, pues de lo que yo veo, es que maneja muy bien, pues digamos como que tiene varias líneas de acción, pero pues en ese momento por todo el tema de pandemia y demás, pues ha sido clave el tema de manejo de redes sociales. Entonces, pues todas las redes sociales, todo lo que se hace, se Claro. difunde, se divulga, ¿sí? Y pues ellos, pues digamos que sí cumplen muy bien su papel. En ese sentido, los comunicadores, pues hacen, pues digamos que la noticia sea llamativa, que lo que se haga, pues se resalte, que se hace una cosa pequeñita, pero que se ve como un evento súper wow, entonces pues chévere porque la gente pues bueno dice, ah, se hace, le llama la atención, le gusta. Bueno, entonces sí creo que sí, el papel es bastante importante, el papel de ustedes es muy, muy importante. Hay algo también que nosotros manejamos y hay un proyecto que se llama de comunicación educativa, que es fomentar todas las herramientas pedagógicas que nosotros manejamos y que utilizamos para poder hacer todos los procesos de formación con la comunidad. Entonces, pues también ahí el comunicador, bueno, no sé si lo hacen comunicadores sociales, me imagino que lo hacen de la mano con licenciados y demás, porque pues es el tema educativo, pero pues Sí, es un también trabajo. interdisciplinar, sí, pero ahí se manejan lo que se llaman los podcasts y lo que está de moda ahora y pues te está saliendo también programas de radio. Bueno, otra serie de herramientas o no sé cómo explicar, como aplicativos que se utilizan y que pues realmente también son buenos para llegar a la gente. Entonces, pues sí. Sí, sí, eso es muy Ujú. importante ahorita, el papel de cómo que llegar a la gente. Es muy importante y Sí, hoy hay un montón de herramientas, o sea que me cansaría básicamente decir todas las herramientas que hay para decirle a la gente que no haga esto, ayude a cuidar el medio ambiente haciendo este tipo de acciones, etcétera. De hecho, o sea, tú cuando hablas de las crónicas, ujú. nosotros hacemos muchas crónicas, créame que eso es como el día a día para nosotros. De hecho, yo tengo una crónica publicada y sí, o sea, como ir al lugar y estar con ustedes
Es como uno como que empieza a ver todo lo que pasa verdaderamente y uno cuando lo va a pasar el papel, uno se siente como identificado con todo lo que pasa ahí. Y es por eso que Ujú. uno le permite tener como una creatividad muy grande y por eso es que salen ese tipo de textos así tan bonitos. Sí. Sobre todo un comunicador debe saber también de todo un poco, o sea, porque al final Sí, también, sí, pues porque para poder, bueno, es decir, como tratar de investigar muy bien lo que va a decir, me parece es clave. Sí, esta compañera tenía una capacidad de lenguaje, o sea, de sacar cosas que era lo mismo que yo le había dicho, pero con otras palabras tan llamativas, o sea, yo quedaba súper admirada. O sea, yo la verdad siempre la admiré mucho porque lo que les digo, yo le decía solamente dos cositas, tres, o sea, lo que me decía, en qué lugar, con quiénes, cuántas personas y qué hice. Y ella hacía una cosa, un relato, una narrativa. Pero lo que a mí más me admiraba de ella es que todo lo que ella escribía ahí, yo me sentía totalmente leída. No había más de lo que yo no hubiera hecho como para decir, no, pues es que estamos diciendo una cosa que no hicimos y estamos como, no, para nada. Y la otra, no había menos de lo que tampoco, o sea, yo sentía que mi actividad ha sido tan valiosa, que ella la había leído tan bien, que al final pues logró como leer, bueno, yo me sentía muy bien en ese, yo la admiraba mucho por eso. Entonces creo que ese ejemplo para ustedes y para compartírselos a ustedes como experiencia, creo que les puede servir también. claro, es muy importante para nosotros porque ya nosotros ya casi que estamos a puertas de graduarnos. Eh, ya vamos en sexto semestre y todas esas experiencias me parecen muy importantes porque Ujú. ya de aquí a mañana ya nos toca buscar un trabajo y mirar cómo nos desempeñamos y saber todo este tipo de campos que hay, por ejemplo, ayudándolos a ustedes, que es una labor muy bonita la que hacen, muy importante ahorita para la sociedad y para el futuro, que, o sea, si se llega a acabar esa labor, Dios mío, que nos lleve el que nos trajo, porque ahí sí estaríamos graves. Entonces, muchas gracias, Milena, por tu tiempo. La verdad que muy importante la información que nos brindaste el día de hoy. Yo creo que mis compañeros también van a agradecer mucho esta entrevista. O sea, no solo los que estamos acá, sino los que les vamos a presentar mañana en clase. Mm. Entonces, pues eso, muchas gracias. No, muchas Bueno, gracias a ustedes. Un mensaje sí que quisiera terminar y es que hay que considerar ahorita el ambiente no como solamente como apartada, como todo como se concibe el conocimiento, que muchas veces se concibe como por partes, por fragmentos, sino finalmente pues hace parte de un todo. Entonces hay que mirar el ambiente dentro de un contexto social, cultural, político, económico, religioso, ¿sí? Eso es importante. Creo que no, nosotros no podemos acercarnos, es decir, hoy en día no podemos hablar solamente del aspecto ecológico como tal, sino creo que, o sea, sino que hay que hablar de un ambiente, de la palabra que deberíamos usar es ambiente, porque pues eso implica una relación con todo. Y obviamente las ciencias como la ecología, la biología, que obviamente ya tienen unos estudios específicos y que profundizan en algunos temas eh, ya concretos, pues ellos van a ser complementarios obviamente de esa mirada ambiental que uno debería tener. Por eso sí, sí será clave mirar desde las ciencias de la complejidad que se llama. En sí, este momento como es ese trabajo. Bueno, sí, muchas cosas que quisiera como compartirles, pero no, muchas gracias a ustedes por el interés. Creo que el tema ambiental, todos, independientemente de la profesión que hayamos estudiado y como tú dices, del lugar donde vivamos, del estrato socioeconómico en el que estemos, nos va a implicar, nos va a impactar, o sea, todos tenemos que estar allí y tenemos una responsabilidad. Entonces, pues sí, muy valioso el ejercicio, muchas gracias y bueno, esperamos que les vaya muy bien con la entrevista. dale, muchas Muchísimas, gracias a ti por tu muchísimas tiempo, gracias. por estar ahí Gracias, y gracias de Pues verdad. gracias, Milena. Anthony, no te gracias por preocupes, estás en calle, te pueden aprender la cámara. Anthony, Anthony, ¿puede prender la cámara un momentico para que lo vean? O de pronto está ocupado. No, pues es que
Bueno, ahí No, se espera un momentico. Pues es que lo que pasa es que yo no veo. es que él tiene una discapacidad visual. Ah, bueno, Anthony, Entonces, muy pues bien. él, Ahí Bueno, ya. ah, bueno, Anthony, mucho eso. gusto en conocerte. Y ya te Pues vi. no, Daniela, pues, de verdad sí nos sirvió harto de la grabación porque pues como comentábamos anteriormente, bueno, no creo que no le habíamos comentado a ti, pero pues sí ya había como dos personas que nos habían fallado con el tema, ¿no? Entonces, pues le hicimos la invitación, pero pues al fin no salieron con nada. Ah, bueno, Sí, no. ya pues gracias a mi compañera, mi amiga del alma, Valentina, pues pude conseguir tu contacto y me pareció muy Sí, enriquecedor todo lo que nos dijiste acá, de verdad. bueno, No, muy sí, bien. Bueno, es un gusto. Me alegra entonces y que les vaya muy bien, que sigan adelante con esta profesión tan bonita que están estudiando y que aprovechen también que tienen la oportunidad de estudiar, ¿no? Porque pues también muchos jóvenes hoy en día no lo pueden hacer. Entonces los felicito. Gracias, Anthony, por prender tu cámara. Y Ah, no. bueno, que les vaya muy bien entonces en el ejercicio académico y que pues que este ejercicio les sirva para la vida. Mm. Dale, lo mismo. Muchas gracias a ti. Entonces Bueno, ya nos podemos ir despidiendo. Hasta luego. listo, gracias. Y gracias, que gracias estén Hasta por muy todo. bien. luego. Chao. Que estés muy bien. Gracias, adiós, gracias. Chao. Chao, chao. Chao.